Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. A esta hora, nuestro invitado de excepción, el doctor Luis Sarracín Dávila, ex ministro de Salud, es una conexión con la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, doctor Sarracín, por acompañarnos en nuestro programa. Bienvenido. Gracias por la invitación, Wilman. Siempre listo para poder contribuir como podamos. Naturalmente que es una gran contribución, así que para nosotros es un gusto platicar con usted, doctor Sarracín. Y vamos entrando en materia. La necesidad de tener un instituto como el Izquieta Pérez, una institución estatal símbolo del Ecuador para vacunación, investigación epidemiológica. Hoy no la tenemos. Lenín Moreno la intentó con el decreto presidencial 1307, pero la verdad que los caminos todavía están distantes de aquella posibilidad. Un poquito hacer retrospectiva del gran papel que cumplió el instituto, doctor. Bienvenido. Gracias, Wilman. Bueno, para ser rápido y telegráfico, porque el tiempo cuenta, le digo que el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquierda Pérez fue una institución ícono del Ecuador y de América Latina e incluso parte del exterior por su estructura perfectamente tecnificada, por su equipamiento con tecnología de punta y por contar con una cantidad de profesionales de altísima jerarquía que hicieron muchas labores de diversa índole en docencia, en asistencia y en investigación, que colocaron al Ecuador en una situación preponderante en la parte de salud a nivel mundial, con todas las cosas que se realizaron en él y que fueron de gran impacto indiscutiblemente social. ¿Hoy nos hace mucha falta? Por supuesto, no puedo extenderme, pero con decirle lo siguiente. La vacuna BCG contra la tuberculosis, siendo, por ejemplo, la provincia del Guayas la que tiene la mayor incidencia y prevalencia en tuberculosis, se fabricaba con la más alta tecnología porque era vacuna liofilizada y con eso teníamos cubierto toda la población neonatal del país. En esas condiciones, al cerrarse el instituto, se acabó la producción de vacuna BCG, la protección contra los niños contra la tuberculosis ha tenido sus altos y bajos, y ahora importamos una vacuna de más baja calidad de la India y tenemos que resignarnos a ello porque ya no la producimos. El suero antiofídico, que es para controlar a los mordidos de serpiente, pero realizado y elaborado con el veneno de serpientes autóctonas, usted requería una o dos ampollas, la ampolla costaba en esa época $13, y con eso usted estaba salvado. Ahora hay que tomar ampollas de Costa Rica o de México, cuyas serpientes no son las mismas que las nuestras. A veces hay que ponerse 3, 4 ampollas y el costo de esa aplicación está más o menos alrededor de $400. Miren usted todo lo que se perdió y muchas cosas más que en realidad por el tiempo pues no puedo en realidad nombrarlas detalladamente. ¿Fue un error realmente del presidente o expresidente Rafael Correa eliminar el instituto en el 2012? Es terrible porque con el decreto 1290 de septiembre del 2012 amputa el Instituto de Higiene, lo destruye y saca de él dos entidades, el ARCSA y el INSPI, y con eso descalabra toda una estructura que desde 1941 venía siendo de extraordinario impacto sanitario. El presidente Moreno, que no sabía lo que hace en muchos aspectos y que tenía un departamento jurídico, pero de tercer nivel, hizo un mamotreto el 1307 para unir al instituto con el ARSA y crear el llamado ARSAMED, que no sirvió para nada. Y posteriormente, queriendo sacar la pata, metió la otra y
realice el decreto 1344 con el cual lo une al INSPI y hace el INSPI, Instituto de Salud Pública, INSPI, doctor Leopoldo Izquierda Pérez. Dos barbaridades sin nombre que no hicieron absolutamente, ni sirvieron para nada y solo confundieron el problema. Decretos que ya fueron eliminados, fueron ya anulados por el presidente Lazo con el decreto 66. Ahora estamos otra vez en el inicio con el proceso que debería arrancar con la derogatoria del decreto 1290 de septiembre del 2012 de Correa, y de esta manera volvería a nacer el Instituto de Salud Pública Leopoldo Izquierda Pérez. Y para comenzar se podría hacer que se divida, se lo haga, tenga un director general y dos subdirectores, uno para el ARSA, que sería Instituto Nacional de Salud Leopoldo Izquierda Pérez, pabellón 1, y otro para el INSPI, Instituto Nacional de Salud Pública Leopoldo Izquierda Pérez, pabellón 2. De esa manera pasaría a gobernar y a controlar esas dos instituciones que se crearon de él, y luego se iría viendo cómo se produce o cómo se hace el proceso de unificación. Bueno, entonces hay nuevos horizontes, hay una nueva esperanza para este instituto que se revitalice, sin olvidar que el expresidente Lenín Moreno inclusive le llamó a usted para que le ayude a redactar el decreto que lo rehabilitaba al instituto. ¿Le da usted el decreto? Claro que Finalmente sí, no le por prestaron supuesto. atención. No me mintió, me engañó como muchacho de escuela, porque me dijo, hágame el decreto, se lo hicimos en 15 minutos, en media hora se lo hicimos, se lo mandamos por correo electrónico en el mes de enero, y después de eso se acabó y no dijo ni una sola palabra, hasta que yo saqué un editorial en Expreso diciendo, presidente mentiroso. Entonces sacó ese decreto que le decía el 1307, y después quiso enmendar con otra barbaridad monstruosa como el 1344. Esa es la historia de lo que ha pasado con el Instituto, Wilman. Exactamente. Ahora con el decreto 66 del presidente Lazo, entonces vemos con mayor optimismo esa posibilidad de rehabilitar la institución. Claro que sí, porque estaríamos en el punto de partida. Las cosas, como usted sabe muy bien, usted es un hombre muy inteligente y con gran experiencia, se deshacen como se hacen. Entonces, el 1209 de Correa, el 1290 de Correa, es un decreto inconstitucional e ilegal, porque con un decreto no podía invalidar una ley especial del Congreso Nacional que creó el Instituto de Higiene. Debió haber pedido, como eran sus esclavos, debió haber pedido a la Asamblea Nacional que le hagan un decretito para eliminar el instituto. Lo habrían hecho, y esa eliminación habría sido legal por venir de un órgano legislativo. Pero como tenía un capricho y hacía lo que le daba la gana, hizo el decreto por su cuenta, pero ese decreto es ilegal e inconstitucional. ¿En qué tiempo estimativamente cree usted, doctor Sarracín, ya con la emisión del decreto 66 del presidente Lazo, el instituto podría retomar sus funciones y ser una alternativa supremamente válida en este momento de Bueno, la pandemia? todavía no podemos precisar, Wilman, el tiempo, porque estamos otra vez en el punto de partida. Está vigente el decreto 1290. Por lo tanto, tiene el presidente de la República que decretar la anulación del 1290. En ese momento vuelve a nacer el Instituto de Higiene, el Instituto Nacional de Salud. Correcto. Y Medicina Tropical Leopoldo Izquierda Pérez, que así debería llamarse ahora, y volvería a verse de qué manera se hace la reestructuración y el refundamiento del mismo. Mientras tanto, no podemos hacer nada. Me refiero a un objetivo específico, doctor Sarracín, porque tenemos experiencia y capacidad. Usted lo ha destacado a través del instituto y tenemos profesionales de gran nivel como usted. Digo yo, es posible paralelamente, mientras avanza esa rehabilitación institucional de la Izquierda Pérez, que la comunidad científica ecuatoriana
desarrolle procesos que apunten a lograr nuestra propia vacuna o es demasiado soñar? No, no es demasiado soñar, pero desgraciadamente tenemos que comenzar por el comienzo, como se diría, Claro, hasta que sea una cacofonía, claro. volviendo a darle vigencia y vida al instituto, porque nosotros hacíamos, por ejemplo, la vacuna antirrábica que se preparaba en el cerebro de ratón lactante, que fue probada y tenemos históricamente el reconocimiento del Instituto Pasteur que reconoció mediante un oficio que la vacuna de antirrábica ecuatoriana era una de las mejores del mundo. Es decir, teníamos capacidad para hacer vacunas. Ahora, respecto a lo del COVID, pues podríamos hacer, pero es un proceso largo, prolongado, costoso y que requiere toda una infraestructura, porque los equipos de fabricación de la vacuna, usted comprende que en este momento prácticamente tienen casi 10 años de no utilización. Claro. Entonces, ya están obsoletos. Entonces, es toda una inversión en maquinaria, en infraestructura que habría que hacer para volver a poner al instituto en el punto de partida para un verdadero impacto sanitario nacional. Ahora, un paso interesante podría ser, doctor Sarracín, que se liberen las licencias con una diplomática, con una carrera o acción diplomática importante de los gobiernos latinoamericanos, especialmente para ir a los países desarrollados, fabricantes de las vacunas. Digo yo que liberen las licencias y poderlas preparar en nuestro país. Eso sí hemos de poder hacer. No sacamos nada con la liberación de las licencias por una relación muy sencilla. Usted consigue que le liberen la receta para fabricar el pastel de frutillas, pero no tiene ni frutillas, ni crema, ni harina, ni levadura, ni cocina, ni horno, ni nada. Entonces, ¿de qué le sirve que le entreguen la receta si no puede reproducirla? Entonces, la liberación para otros países, México, Argentina, Colombia, Brasil, que tienen infraestructura instalada para fabricar vacunas, les caería muy bien porque sería un espaldarazo para que den un arranque y una prospección mejor a todo el proceso de elaboración de biológicos. Pero para nosotros esa liberación no tendría ningún significado al no tener de qué manera iniciar o comenzar a ejecutar labores en pro de una elaboración de un biológico de esa naturaleza. Hablaba yo de esa posibilidad porque México propaga permanentemente información de que la vacuna rusa Sputnik V ya se está fabricando en territorio mexicano. Quiere decir que tienen todos los elementos técnicos y científicos para tal objetivo. Siempre lo han tenido. México es un país muy adelantado en muchos aspectos y en materia de elaboración de biológicos tiene instalaciones muy importantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto Nacional de Investigaciones, en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, etcétera. Son lugares donde ya hay una infraestructura y ellos producen sus vacunas como las producíamos nosotros, pero ellos han continuado porque nadie interrumpió ese proceso. Entre nosotros, desgraciadamente, se amputó esa posibilidad por el malhadado decreto de Correa, pues del 1290, ¿no? Llegan las vacunas ya a nuestro país, a veces pocas, a veces bastantes, pero de todas maneras la necesidad grande todavía persiste. ¿Cuál es su evaluación, su análisis, doctor, de este ritmo de llegada de las vacunas y paralelamente de la inoculación de las mismas? Perdón que se le fue la voz. Con mucho gusto le repito, ¿cuál es la opinión de este proceso de importación de vacunas? ¿Están llegando las necesarias al ritmo que vamos, quiero decir, frente a la vacunación ante el COVID? ¿Estamos bien? ¿Estamos con buena marcha, con buen ritmo, doctor Sarracín?
Bueno, se están haciendo grandes esfuerzos para lograr un buen ritmo de entrega del biológico. Lo que sucede es que, como usted bien lo ha dicho, la demanda es estratosférica y la oferta no alcanza a cubrirla. Por lo tanto, serán los mejores negociadores, los mejores pagadores, aquellos que se adelanten en el proceso de negociación y consigan lo que necesitan, ¿no? Pero se están haciendo todos los esfuerzos para que tengamos la cantidad de vacunas necesarias para cumplir con el proyecto de 9 millones en 100 días. Estamos a buen ritmo entonces, estamos desarrollando un buen trabajo de materia de vacunación, doctor. Digamos que estamos haciendo esfuerzos para mejorar. Debería vacunarse más o menos 180,000 personas por día y vamos más o menos por el ritmo de 80, 90,000 personas por día. Es decir, debemos aumentar el ingreso de vacunas y aumentar la población de vacunadores para poder ir cubriendo esas opciones y lograr la meta que se tiene programada, ¿no? Y el testeo y las brigadas médicas en los barrios, eso también ayuda mucho. Por supuesto, y mire usted que el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, fue descalabrado por la ministra Avance, que fue una barbaridad por su incompetencia en el ejercicio del ministerio, pero en el Guayas tuvimos una mujer brillante que estuvo al frente del PAI, que era la doctora Fátima Franco, y que tiene prácticamente la infraestructura casi intacta. Por lo tanto, con una calidad de asistencia, una calidad de personal, una ejecutividad de brigadas brutal, con la cual podríamos hacer grandes acciones de aplicación de la vacuna a nivel domiciliario mediante las brigadas que están pues prácticamente intactas y que deberían empezar a funcionar. Necesitamos una dosis, en algunos casos necesitamos 2 dosis en otro tipo de vacunas. Cancino, por ejemplo, habla de la posibilidad de una sola vacuna que estaría por llegar al país. En realidad, este tipo de iniciativas, de propuestas médicas para luchar contra la pandemia, ¿le vienen bien al Ecuador o nosotros deberíamos regularizar un poco la posibilidad de acceso a vacunas que sean con 2 dosis? ¿Qué opinión tiene usted, doctor Sarrací? Bueno, en ese aspecto hay que ser muy práctico. Si a mí me dicen, oiga, le vamos a dar 10 millones de vacunas de una dosis, venga, le digo yo, porque eso me ahorra una sola aplicación y me ahorra toda una logística de una segunda dosis y me hace avanzar más rápidamente en el proceso de vacunación, de manera que todas esas expectativas y opciones son válidas y hay que aprovechar lo que venga y organizarse para aplicar lo que venga para sacarle el mayor provecho desde el punto de vista de su aplicabilidad y de la logística que tenga que desarrollarse al respecto. Que necesitaremos una vacuna por año, que la vacuna vino a quedarse, que la pandemia vino a quedarse. Doctor Sarracín, ¿usted qué cree? Oiga, es una verdad de perogrullo. Cuando me voy a peinar, no tengo mucho cabello, o sea que no me cuesta mucho peinarme, pero me veo en el espejo y ¿qué cree usted, Wilman, que veo? Una cara de rata. Soy una rata de laboratorio porque me han aplicado una vacuna experimental de la que no se conoce nada y de la cual yo me apliqué por disciplina, pero no se sabe nada de las vacunas. Y todavía por ahí hay un loco que está diciendo que quiere aplicar a los niños. Jamás en la vida. Eso sería un infanticidio. Imagínense, una vacuna que no se sabe exactamente cómo se fabricó. Segundo, que no se conoce su potencia exacta porque es nueva, recién se está aplicando. Tercero, que no se conocen sus efectos colaterales porque recién se los está conociendo. Cuarto, que no se sabe cuánto tiempo durará la inmunidad y la formación de anticuerpos para saber si no se van a requerir dosis posteriores que solamente se conoce con estudios prolongados de años. Por ejemplo, Wilman, le digo una cosa, usted está posiblemente bastante protegido del tétano, contra el tétano, pero a usted le pusieron una vacuna a los 2, a los 4 meses, a los 6,
a los 18, a los 6 años y a los 10 años. Entonces se conoce que para obtenerse una inmunidad importante contra el tétano hay que ponerse 6 vacunas hasta los 10 años. Eso ya está probado. ¿Cuántas vacunas se necesitan del COVID? Nadie lo sabe. ¿Cuántos refuerzos se necesitan? Nadie lo conoce. Es todo una cuestión quimérica, experimental, que por ahí sale uno que dice algo, otro dice otra cosa, pero son actitudes o decisiones completamente tomadas en el vacío, sin ningún sustento técnico. Entonces, doctor Sarracín, ¿para qué nos vacunamos frente precisamente a una vacuna que no sabemos qué resultados nos va a dar? Pues Porque de todas maneras, algo ha de hacer, de algo ha de servir, es decir, con una resignación cristiana y encomendándonos a toda la corte celestial, nos vacunamos para por lo menos tener un poco de anticuerpos, estar un poquito más protegidos y que si nos da, porque no quiere decir que la vacuna nos va a impedir que nos dé la enfermedad, que esta no sea tan grave. Esas serían, digamos, pequeñas ventajas de esta aplicación empírica, experimental, a la que nos han sometido y a la que nos hemos sometido, como le digo yo, por disciplina, pero ya no vuelvo a peinarme en el espejo, simplemente me echo agua en la cabeza y me paso la mano porque me cansé de verme la cara de rata. ahora, ¿cuáles podrían ser los riesgos de una vacunación infantil masiva? Terribles, porque justamente no se puede prever nada. Imagínese usted que la poliomielitis era una enfermedad extremadamente grave que provocaba lesiones medulares severísimas allá por los años 58, 59, 60, o provocaba parálisis de los miembros, de un miembro, de los 2 miembros, de los 4 miembros, parálisis respiratoria, y eran los niños que se los metían para toda la vida en una especie de ataúd de acero donde se les daba respiración artificial toda la vida. Entonces, frente a eso, había una gran desesperación y sale la vacuna de polio, la vacuna Salk, inmediatamente, pero por el apuro de hacerla, por el apuro de cubrir la enfermedad, por este apuro muy parecido al del COVID, sacaron la vacuna sin conocerla y sin haberle hecho todas las pruebas del caso. ¿Qué sucedió? A los niños que les pusieron la vacuna contra la polio, les dio polio a toditos. Y fue una catástrofe sanitaria la que se produjo, se retiró la vacuna, se acabó todo eso. Más tarde llegó la vacuna Sabin, la oral, que es la que dio ya bien resultado. Ahora tenemos nuevamente la vacuna Salk, la que es inyectable y que está dando pues excelentes resultados y que por supuesto nos está ayudando tremendamente bien, pero el costo que pagamos por aplicar una vacuna no bien probada, no bien testeada, no bien certificada, no bien analizada, fue fatal. Por lo tanto, con los niños no se puede experimentar, no se puede experimentar. A ellos hay que dejarlos intocables. No se les puede poner ningún producto, ningún medicamento, ninguna vacuna que sea absolutamente segura y técnica y científicamente probada. Ahora, si es que esperábamos probar y reprobar la vacuna contra el COVID, hubiese sido más grande el número de fallecidos pues en el mundo, doctor Sarracín. Desgraciadamente, esa es una verdad, nadie puede discutirla, pero frente a una verdad, una solución empírica y sin fundamento no es la verdadera solución, es una especie de paliativo, llamemos. Se ha logrado tener un paliativo biológico, es decir, algo que más o menos nos proteja, pero nadie ni siquiera sabe cuánto va a durar la inmunidad, si no hay que ponerse un refuerzo después de 6 meses o después de un año, o si no hay que ponerse un refuerzo cada año. Nadie sabe nada porque eso solo se sabrá con los estudios que se hagan a través del tiempo. Entonces, esa es una verdad que no admite discusión. Bueno, pero por lo menos salvamos la vida vacunados, ¿no? Así es, así es. Por lo menos
la parte de la gravedad evolutiva de la enfermedad estaría suprimida y eso pues ya es una conquista. No hay que discutir eso, por supuesto. ¿Usted cree en la teoría de la conspiración de que la pandemia se creó en un laboratorio? Todo es posible. No puedo ni certificarla ni rechazarla, porque el ser humano es tan perverso que por apetitos inconfesables es capaz de hacer cualquier cosa, como por ejemplo, a mí me cae mal toda la gente del testimonial y los voy a mandar a envenenar la próxima semana. Oiga, no puede ser, pues ustedes tienen todo su derecho de hacer lo que les parezca. Y los judíos no tenían el derecho de ser seres humanos con todos y los discriminaron 6 millones a los hornos crematorios. Es decir, si el hombre es capaz de hacer semejantes barbaridades, todo puede pasar y las cosas pueden venir, nadie sabe ni por dónde ni cómo. Lo cierto es que nos queda un destino de vacunarnos y seguirnos cuidando, seguir usando la mascarilla. ¿Quién sabe hasta cuándo, doctor Sarracín? Eso es fundamental. Es decir, confiar en lo que está probado es lógico, correcto y da buenos resultados. Las medidas higiénicas absolutas, el lavado de manos permanente, el distanciamiento para evitar la contagiosidad por la cercanía de las personas y el uso de la mascarilla para la protección nasobucal. Eso sigue siendo de verdad una protección si se la aplica como debe ser. Y por lo tanto, mientras no haya una certificación absoluta de una inmunidad importante a nivel mundial, habrá que seguir con esas medidas indefectiblemente. ¿Cómo hacemos si la recomendación del doctor Sarracín es no vacunar a los niños? ¿Cómo hacemos para su retorno seguro a clases? Hay una forma indirecta, es decir, si vacuna a todos los empleados de las unidades educativas, si vacuna a todos los maestros, ellos ya tendrán un nivel de protección y si las medidas se aplican en los elementos, en los locales educativos en forma absoluta, eso podrá ser una cierta garantía, pero de ninguna manera podemos pensar que porque no se enfermos, aplícale nomás lo que sea. No se sabe qué es en el fondo, ni de dónde viene, ni qué pasa, pero pónsela nomás. No, no puede ser así, porque jamás se ha procedido en la historia de la humanidad, jamás se ha vacunado un niño sin un biológico, con un biológico que no tenga toda la absoluta seguridad y garantía. Es decir, eso es lo que requiere un niño, que no es sujeto de experimentación, sino al que debe dársele la absoluta y total seguridad de lo que come, de cómo se lo atiende, de cómo se lo trata y de qué se le aplica, porque es lo menos que una población indefensa que no tiene capacidad reactiva debe recibir de un gobierno responsable. ¿Las autoridades sanitarias están cumpliendo con su papel de valorizar científicamente las vacunas que llegan al país o están fallando también? No sé, porque lo lógico debió ser que con los que te vacunaron establecer ya un grupo, el grupo testigo o el grupo de, digamos, de análisis prospectivo de la vacuna. Es decir, están ya señalados, se sabe quiénes son de diversas edades para tener toda una variabilidad, se les va sacando sangre perfectamente bien cada 3 meses, se les titula anticuerpos para ver cómo van, se ve todos los efectos secundarios que tengan, etcétera. Ya es un estudio científico que se hace pues con cualquier producto, no necesariamente con una vacuna, con un antibiótico, por ejemplo, también se hace lo mismo, o con otros medicamentos, que es tener el grupo control, se llama. Tener siempre el grupo control que le va diciendo en función del tiempo cómo van las cosas y qué se está observando y qué se puede esperar. Doctor, un honor haber platicado con usted. Muchas gracias, Wilman. Encantado de trabajar con el testimonial. Es un programa muy simpático, muy importante, de gran apertura científico-social
y de gran audición, por lo tanto, los felicito. Muchas gracias al doctor Luis Serracín Dávila, ex ministro de Salud. Muy amable y hasta pronto. Hasta pronto. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.